Y tú me dirás, bueno, ¿y por qué le pusiste este título? Cuando le comparto a la gente y le digo que tiene que nacer de nuevo, la gente a veces no entiende lo que significa nacer de nuevo. A veces la gente piensa en muchas cosas, pero no piensa realmente lo que piensa Dios. Es decir, ¿qué es lo que piensa Dios o qué es lo que nos dice Dios a través del querer nacer de nuevo? ¿Cuál es el plan o cuál es el propósito? Y a veces tenemos que explicarlo, a veces tenemos que darlo a entender cuando a una persona le ha entregado su vida a Cristo y que tú le estás comentando que es un nuevo nacimiento, que es el nacer de nuevo. Dios está hablando de una transformación tanto de mente como de corazón. Eso es lo que hace Dios. Y a veces perdemos de vista que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Y recuerda que cuando nosotros pecamos por primera vez, la Biblia dice que nuestro espíritu muere delante de Dios. Quiere decir que ya no existe una relación con Él. Entonces, nosotros tenemos que entender que cuando nosotros tomamos esa decisión de entregarle nuestra vida a Jesucristo, la Biblia dice claramente que es un nuevo nacimiento, es decir, ya no podemos seguir siendo las mismas personas que éramos, ya no podemos ser las personas que de alguna manera teníamos la actitud o los pensamientos, ¿sí?, o nuestra forma de ser completamente diferente a lo que Dios quiere que nosotros seamos. Y por eso en este estudio quiero que más o menos que puedas entender, tanto tú como creyente, en el momento de que Dios te dijo que tenías que nacer de nuevo, yo quiero que tú entiendas lo que significa el nuevo nacimiento, y también quiero que la gente que tú le estás tratando de compartir la palabra de Dios, que estás tratando de presentar a Jesucristo, que te estás tratando de hacerles ver claramente cómo está su relación con Él. Y en el momento en que tú les dices que tienen que nacer de nuevo, pues las personas tienen que entender de qué le estás hablando. Porque si no, va a ser muy difícil. Realmente aquí lo importante es entender la actitud de Dios. Y la actitud de Dios nos las hace ver en un pasaje maravilloso, un pasaje que a mí me gusta mucho compartir, que es el del capítulo, ahora sí que 3 del Evangelio de Juan. En este capítulo 3 del Evangelio de Juan, realmente el Evangelio de Juan, Dios, ahora sí que ese evangelio nos hace ver claramente quién era Jesucristo. Es decir, Juan presenta realmente a Jesucristo como Dios mismo, como alguien que vino a la tierra durante 33 años y que no pecó ni con el pensamiento. Entonces, el evangelio de Juan es tan claro en nuestra relación con Dios, y lo hizo tan claro en su palabra, porque su palabra es muy sencilla, su palabra es muy clara. A veces la gente dice que no entiende la palabra de Dios. No, mira, lo que pasa es que a veces no queremos entender la palabra de Dios, y muchas veces no nos gusta que Dios nos enfrente a nuestro pecado, porque todos hemos pecado, todos hemos hecho lo malo, pero aquí Dios nos hace ver que Jesús tiene una conversación con una persona, y esta persona pues, era una persona que era un principal de la sinagoga, era un sacerdote. Entonces uno puede estar pensando de que los religiosos, sea cual sea la religión, y no te estoy hablando de una religión, sino te estoy hablando de una relación entre tú y Dios, puedes pensar que ellos tal vez no necesitan arrepentimiento, porque crees que están sirviéndole a Dios. No, la Biblia dice que todos, sin excepción, sea cual sea la religión de la persona, sea lo que sea o cómo crea la persona tiene que tomar una decisión. Y este pasaje, creo que es uno de los pasajes más claros en la Biblia, que nos hace ver claramente lo que significa el nacer de nuevo y cuál es el plan y el proyecto que Dios tiene para los que realmente hemos nacido de nuevo. Los invito a que abramos ahora sí que nuestra Biblia en el Evangelio de Juan, y vamos a leer el capítulo 3, y voy a leer los primeros 3 capítulos. En estos 3 capítulos nos damos cuenta de que Juan, ahora sí que está viendo lo que está sucediendo, porque Juan es el que lo escribe, y en ese momento nos damos cuenta de lo que está sucediendo, que es decir, se acerca un fariseo que de alguna manera recuerda que los fariseos no se acercaban a Jesucristo. ¿Por qué? Tenían prohibido acercarse a Él. ¿Y cuál es la razón? ¿Por qué tenían prohibido? Porque realmente no querían reconocer quién era Jesucristo.
Y como todos los líderes, realmente nos damos cuenta de que este hombre que estuvo escuchando a Jesucristo, que estuvo viendo lo que él hacía, que él se daba cuenta de todo lo que estaba pasando, que es decir, este hombre estuvo siguiendo a Jesús durante un buen tiempo, no lo dice la Biblia cuánto tiempo, pero él realmente entra en una intriga. ¿Por qué razón? Porque al escuchar todo lo que él hace, al ver todos los milagros que él hace y la forma en que él predica y expone la palabra de Dios, y luego reunirse con los fariseos, con los saduceos y con todos esos grupos de principados que había dentro de la iglesia judía, pues en ese momento él no entendía. ¿Por qué? Porque veía lo que los hombres decían, y al ver que lo que decía Jesucristo pues no era congruente en la forma en que ellos decían las cosas como las decía Jesucristo. Entonces, ¿qué sucedió? Este hombre tuvo que llegar de noche. La pregunta es, ¿y por qué fue de noche? Pudo haber ido de día. Y si realmente lo estaba viendo, pues realmente se pudo haber acercado en cualquier momento a él. Pero lo hizo de noche porque tenía temor que los demás fariseos o religiosos lo vieran, porque estaba prohibido verlo. Entonces este capítulo realmente a mí me encanta, que decir, tanto del principio a fin de este capítulo es maravilloso, y voy a empezar a leer los primeros 3 capítulos. Y dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Nicodemo es este fariseo judío, principal de una sinagoga. Dice, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí. Rabí significa maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Claro, al ver todas las señales que Jesucristo estaba haciendo, pues realmente solamente Dios lo podía hacer, o Dios podía usar a una persona. Por eso muchas personas creen que Jesucristo vino a enseñarnos, o Jesucristo fue uno de tantos profetas que Dios nos muestra en el Antiguo Testamento. Y aquí simplemente respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo. Cuando la Biblia dice de cierto, en otras versiones dice de verdad, en verdad. ¿Por qué repite 2 veces de cierto te digo? ¿Por qué se lo repite 2 veces? Porque quiero decirte que es una verdad absoluta. Que si cuando realmente Jesús repite eso 2 veces, es una verdad absoluta. Y por eso se lo dice 2 veces, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, en ese momento, ¿tú crees que Nicodemo entendía lo que Jesús le estaba diciendo? No. Realmente no lo entendía. No sabía de qué estaba hablando. Le quedaba realmente muchas dudas. Y en ese momento, claro que para él, pues, era como que, ¿de qué me estás hablando, Jesús? Que decir, ¿qué es eso de nacer de nuevo? Yo tengo casi 70 años, 80 años, que es la edad que tenía Nicodemo, y no entendía lo que estaba pasando. Imagínate un hombre que conocía perfectamente la palabra de Dios, un hombre que conocía las Escrituras, un hombre que tenía una relación con Dios, un hombre que le sirvió a Dios desde muy pequeño, y no entendía de lo que Jesús le estaba hablando. Claro que, de hecho, en el capítulo 7, vemos cómo Nicodemo se encuentra con ese grupo de sacerdotes, con ese grupo de fariseos, en el que estaban queriendo juzgar a Jesucristo. Y en ese momento Nicodemo vuelve a aparecer en escena. Y dice en Juan 7, 50 y 51, dice, les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, les dice, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye? ¿Y sabe lo que ha hecho? Entonces imagínate
lo que en ese momento Nicodemo está haciendo, que si está escuchando que todos ellos están hablando mal de él. Y luego vemos a Nicodemo en la última parte, donde llega con Pilato y José de Arimatea a pedir el cuerpo de Jesucristo. Es decir, esas son las 3 escenas que nosotros vemos a Nicodemo. Tal vez Dios nos presenta esas 3 escenas porque yo creo que en ese momento, cuando Nicodemo estuvo platicando con Jesucristo y Jesús explicándole realmente cómo estaba su situación delante de él y delante de Dios, no dudo que en ese momento Nicodemo haya quedado impactado. Es decir, realmente quedó con esas palabras que Jesús le dijo. No dudo que Jesús haya cautivado su corazón. ¿Qué sucede cuando tú le compartes a una persona? El Espíritu Santo, lo primero es que la persona ponga atención de lo que estás escuchando. Porque a veces la persona se puede quebrantar, o la persona puede llorar, o puedes ver su rostro de diferente manera, porque el que está haciendo el trabajo es el Espíritu de Dios. Es decir, Dios es el que toca los corazones de las personas. Dios es el que realmente conoce el corazón, conoce nuestras vidas. Él nos creó. Y en ese momento Jesús estaba viendo cómo estaba Nicodemo delante de él. Aunque sabía que era un hombre que conocía las Escrituras y probablemente era un hombre correcto, probablemente era un hombre que quería o enseñaba la palabra como le enseñaron, pero no había esa relación que Dios quería que hubiera entre Nicodemo y Dios. Y eso es lo mismo que Dios quiere para con nosotros. A veces pensamos que podemos estar hablando con Dios, o podemos pensar que Dios está con nosotros, o podemos pasar por algunas situaciones en las cuales vemos la mano de Dios en nuestras vidas. Quiero decirte que eso es la misericordia de Dios para con todos nosotros. ¿Por qué razón? Porque Dios nos ama, Dios ama a su creación. Y así como Dios nos ama, también quiere hacernos ver cómo estamos delante de Él. Así que ahora vamos a ver la siguiente parte donde Nicodemo no entiende lo que Jesús le estaba diciendo, y es del versículo 3 al 6. Dice, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Que si ya le dice, no puede entrar, y ahora no puede ver. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Que si imagínate, entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer. Respondió Jesús, de cierto te digo, que si le vuelve a repetir las mismas palabras. El que no naciere del agua y el Espíritu. Y quiero decirte algo muy importante. Muchas religiones toman esto como si fuera el bautismo, no tiene nada que ver con el bautismo. Cuando Dios habla del agua, está hablando de la palabra de Dios. Jesús siempre dijo que Él era el agua de vida. Entonces está hablando de la palabra de Dios. Dice, el que no nace del agua y del Espíritu, y te vas a dar cuenta que en la Biblia no hay ningún punto, y está hablando en el Espíritu con una E mayúscula, está hablando del Espíritu de Dios. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, ¿de qué está hablando Dios? Es muy sencillo. Como te compartí hace un momento, somos cuerpo, alma y espíritu. Pero la Biblia dice que cuando pecamos por primera vez, nuestro espíritu muere delante de Dios. Quiere decir que no existe una relación. Oye, ¿cuándo murió? ¿En qué momento muere? La palabra nos hace ver claramente que cuando pecaste la primera vez, conscientemente. Por eso para Dios, todos los niños, cuando los niños se acercaban a Jesús, y los mismos, así que discípulos y apóstoles, como que trataban de que no lo molestaran, ¿no? Porque así sucede.
Entonces en ese momento Jesús les dijo, deje que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué razón? Ellos no tienen pecado. En el momento en que un niño a los 12 años, porque así lo muestra la palabra de Dios, que es consciente de lo bueno y de lo malo, cuando el niño peca, puede pecar a los 12, 13, 14 o 15 años. No lo sabemos, solamente Dios lo sabe. Pero en ese momento, en el momento de haber pecado, en ese momento ya no existe una relación con Dios. A veces perdemos de vista de cómo nuestros hijos, o nosotros como creyentes, cómo nuestros hijos oran, y oran de una manera sencilla. Yo veo a mi hijo que tiene 3 años y medio, casi 4 años, y muchas veces cuando yo me inclino a orar me dice, yo quiero orar. Y lo que hago es dejarlo orar, quiero escucharlo. Y te das cuenta de que es muy sencillo la forma en que él le pide al Padre. A veces nosotros como que nos complicamos mucho la existencia para llegar con el Padre y pedirle algo. No necesitamos a veces echarle un rollo a Dios para que pueda entender lo que está pasando en nuestras vidas o para que los pueda escuchar. No, la Biblia dice claramente que puede ser una oración sencilla como la de un niño. Y así Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Así que realmente el que no naciere de nuevo, dice la Biblia, no puedes entrar, no puedes ver ni entrar al reino de los cielos. Si tú quieres ir al cielo, más te vale que nazcas de nuevo. Ahora sí que solamente tú sabes si has nacido de nuevo o no, solamente tú lo sabes y Dios lo sabe. ¿Por qué razón? Porque Dios es el que ve el corazón. Así que la única forma para poder entrar al cielo es esa. Oye Arturo, ¿no hay otra manera para poder entrar al cielo? No existe otra manera. Entonces Jesús toma este tiempo para explicarle a Nicodemo cómo está la relación, primero su relación con Él, y segundo, que se dé cuenta de cómo está su situación. Y es lo mismo que hoy en esta plática quiere hacer contigo. Quiere explicarte lo que significa realmente el nacer de nuevo. Quiere explicarte lo que es realmente tener una relación con Dios, lo que es el nuevo nacimiento. Así que deseo darte una pequeña definición de lo que, ahora sí que, una definición sencilla de lo que es nacer de nuevo. Dice, nacer de nuevo es el acto de Dios mediante el cual Él, ahora sí que Dios, imparte la vida eterna. A quienes están muertos, ¿muertos en qué? Muertos en espíritu. A quienes están muertos en sus transgresiones y pecados, porque todos hemos pecado. Y al aceptar a Cristo como su Salvador, es cuando realmente Jesús genera el cambio. Así como dicen, es un cambio de mente, es un cambio de corazón. Eso es lo que realmente hace Dios. Así que todos, sin excepción, todo el mundo, sea cual sea su religión, sea cual sea su relación con Dios, todo el mundo tiene que tomar la decisión de nacer de nuevo. Así que cuando habla del reino de Dios, realmente está hablando de ese dominio soberano, porque Dios es el que controla y mueve todas las cosas. Y de inmediato, ¿qué hace Jesús? Lo que hace es cautivar el corazón y la mente de Nicodemo. Y eso es lo que Dios quiere esta mañana. Dios quiere cautivar tu corazón y tu mente, que realmente entiendas si existe esa relación con Él. Y si yo estuviera ahora sí que en tu lugar, realmente escucharía muy atento este estudio y pondría atención, por lo cual Dios quiere hablarte a ti en lo personal. Así que Cristo le dice a Nicodemo que Él, aún siendo sabio, aún teniendo el conocimiento de la palabra, aún tal vez entendiendo muchas cosas de la Escritura, si no nace de nuevo, no podía entrar en el reino de los dioses. Y por eso es muy importante que entendamos este mensaje. Así que al decir Jesús, el que no naciere de nuevo, está hablando de un nacimiento espiritual. No está hablando de un nacimiento de la carne. La Biblia habla de 2 muertes. La primera muerte es la del espíritu. La segunda muerte es la física. Entonces, cuando está hablando de esas 2 muertes,
Dios nos hace ver claramente que tenemos que reconciliarnos en la primera muerte, que es la del Espíritu, para poder estar delante de Él. Esa es la única manera. Oye, cuando muera tal vez pueda yo arrepentirme. Mira, cuando mueras ya no vas a poder tomar ninguna decisión. La decisión la tienes que tomar en vida. ¿Por qué? Porque Dios nos creó por eso, para que tomemos la decisión. Dios nos dio una libertad. Así que la insinuación era: Nicodemo, toda tu formación, toda tu popularidad, todo tu poder, con todo eso, no vas a estar ahí. Ni entrar, ni tampoco ver el reino de los cielos. A menos de que haya un cambio en tu vida. Tiene que haber una transformación. Oye, pero si me dedico a compartir la palabra, ¿y eso qué tiene que ver? Eso también lo hacen los religiosos, aún los mismos pastores. Recuerdo cuando Billy Graham citó a una gran cantidad de gente, y esa gente que citó, porque fue por invitación, fue a puros pastores en Estados Unidos. Y en la reunión había aproximadamente 10,000 pastores de toda la Unión Americana. ¿Sabes cómo empezó Billy Graham? Empezó a orar para que le entregaras tu vida a Jesucristo. Y tú me dirás: oye, pero si todos eran pastores. No, muchos se dicen pastores, pero el hecho de que tú te digas pastor, o que la persona se diga pastor, o que predica el Evangelio, o que está dentro de una religión, no significa que tenga una relación con Dios. Dicen que se convirtieron 3,000 pastores en esa noche. ¡Wow! Entonces te das cuenta de que no es como el hombre dice, sino realmente como Dios lo dice. Así que eso mismo te digo a ti. No importa lo que tú hayas hecho, ni a cuántas iglesias hayas ido. Y puedes realmente ser un pastor, o ser un maestro, o compartir la palabra de Dios. No tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver en tu relación con Cristo. La única forma que iremos al cielo es la misma forma en la que Jesús le dijo a Nicodemo: tienes que volver a nacer. Y entendemos eso como el primer nacimiento. Así que Cristo le dijo de una forma inequívoca: ¿sabes qué? Tú estás muerto delante de mí. No existe una relación. Él pudo haber dicho: es que yo hago lo que me han enseñado, o digo lo que me han dicho, o realmente comparto o predico lo que he escuchado a través de la palabra. Mira, la Biblia dice claramente que tiene que haber una transformación de corazón. Oye, ¿cómo puedo detectar? Recuerdo que una persona me decía: ¿cómo puedo detectar si realmente le entregué mi vida a Cristo? Es muy sencillo. Si Dios cambió tu corazón, pero también tu mente, entonces le entregaste tu vida a Jesucristo. Yo recuerdo que la primera vez, bueno, no la primera vez, pero cuando yo le entregué mi vida a Cristo, lo primero quise empezar a compartirle a la gente. Pero recuerdo que Dios mueve las cosas para ir a ver a un amigo que no vivía allá en México, que ya se había casado y estaba viviendo en una provincia. En ese momento Dios mueve a que vaya yo a visitarlo. Y entonces cuando yo voy a platicar con él, yo tenía realmente una relación de casi de 10 años en incredulidad. Ahora sí que nos conocíamos como incrédulos. Y en el momento en que yo empiezo a compartirle, claro que primero pues empiezo a escucharlo, ¿no? Y empiezo a ver que su vida está afectada, aún estando casado. Ya me estaba llevando a presentarme a la otra novia, que sí, imagínate, qué locura. Y entonces en ese momento yo lo único que hice fue escuchar. Pero llegó un momento en que le dije: ¿sabes qué? Quiero platicar contigo. Cuando me puse a platicar con él, y en el momento en que le pongo y le expongo la palabra de Dios y le hago ver lo que Cristo hizo en mi vida y lo que está haciendo en mi vida, quiero decirte que me dijo: a ti te lavaron el cerebro. Es cierto. Le dije: me lavaron el cerebro, porque Dios quitó todo lo malo que estaba en mi mente. Y eso es lo que hace Dios. Necesita lavar nuestro cerebro porque está afectado por el pecado. Así que es evidente que
tú tienes que experimentar ese nuevo nacimiento. Entonces el Señor Jesús comienza a explicarle a Nicodemo todo lo que has hecho en tu vida, y aunque tú creas que me has servido, eso no te llevará al cielo. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de todo esto? ¿Cuál es la idea general de eso de nacer de nuevo? ¿Qué es esta experiencia? Y claro que cuando tú naces de nuevo, realmente empiezas a experimentar esa experiencia, te das cuenta de que esa experiencia es maravillosa. ¿Sabes por qué? Porque es una experiencia espiritual. Por eso realmente la empiezas a disfrutar. Es una experiencia entre tú y Cristo, es una experiencia entre tú y Dios. Así que es algo que el Espíritu de Dios hace en cada uno de nosotros. A veces la gente dice, es que es imposible, tienes toda la razón. En nosotros es imposible que nosotros podamos hacer algo. Pero quiero decirte una cosa, el que lo puede hacer es Dios. Él tiene el poder para hacerlo, simplemente si Él te creó, Él puede hacer lo que quiera, a la hora que quiera y en el momento en que Él quiera. Él es Dios, solo que está en ti el querer. Sigue Dios respetando tu vida. Así que muchos aquí podremos decir que somos salvos. Muchos podremos decirlo, solamente tú lo sabes. Así que el Espíritu nos dio convicción de nuestro pecado. ¿Qué hace el Espíritu? Mira, el Espíritu te hace ver que cuando tú haces algo mal, te sientes mal. Quiero decirte que yo era una persona que era muy mal hablada, que si hablaba mal, que si hablaba, ahora sí que muchas groserías. Realmente, no es que me haya creado, porque para mi papá, el que yo dijera tonto, olvídate, era así como que cuidado, dijeras eso. Pero cuando yo me puse a trabajar y estuve trabajando con un familiar en el centro de la ciudad, pues te dabas cuenta de que todo el mundo habla otro idioma. Es decir, ese idioma son puras groserías. Y recuerdo yo perfectamente que cuando estaba yo empezando a trabajar, recuerdo que le decía a una persona, oye, por favor, ¿puedes hacer esto? Que si yo siempre le pedía las cosas de una manera educada. Pero yo veía que no me hacían caso. Y de repente veía que llegaba este familiar y le decía tal por cual, agarra las cosas y veía que obedecía. Y decía, caray. Lo que pasa es que entonces él no me está entendiendo, que es decir, yo hablo un idioma completamente diferente al de ellos. Y claro que para mí fue muy fácil aprender ese idioma. ¿Qué sucedió? En el momento en que tomé la decisión, Dios quitó de mí las malas palabras. No creas que lo hice yo. Realmente Él produce en mí el que hable correctamente como debería de haber hablado. Y eso es lo que hace Dios. Y si lo hace conmigo, y lo ha hecho con muchas personas de diferente manera, a los drogadictos con la droga, a los alcohólicos con el alcohol, a las personas que tienen muchas relaciones con el sexo, que si Dios transforma las vidas, realmente por eso habla de un nuevo nacimiento, por eso habla de una nueva vida. Así que Él es el único que puede comenzar a ayudarnos. El Espíritu Santo empieza a mostrarnos realmente lo que nosotros debemos hacer. Debemos de hacer lo correcto. Así que Él nos enseña realmente que no es por nuestras obras, porque a veces podemos estar pensando que también puede ser por nuestras obras. Y la pregunta es, ¿y por qué Pablo a la iglesia de Éfeso le dice, no por obras para que nadie se gloríe? La salvación es gratis. Y muchas personas creen que por lo que han hecho, por todas sus obras o por lo que han dado, piensan que pueden estar delante de Dios. No es cierto. Si fuera de esa manera, entonces Dios no hubiera mandado a Jesucristo. Si fuera de esa manera, Dios no hubiera sacrificado a Jesucristo, no lo hubiera puesto en esa cruz. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Realmente nos lleva al punto de mostrarnos para ayudar y entender lo que significa confesar nuestros pecados. ¿Sabes qué hago ahora cuando realmente hago algo que no le agrada a Dios? Le pido perdón. Haya hecho el pecado que haya hecho, hasta en las actitudes que nosotros tenemos.
Yo tengo que llegar y pedirle perdón a Dios y decirle: Dios, ya no quiero esa actitud. Ya no quiero hablar de la manera en la que hablo. Dios es el único que tiene el poder para hacerlo. No es una varita mágica, quiero que lo sepas. Pero es un proceso en el cual, si tú quieres, Dios empieza a hacerlo. Recuerdo que cuando le decía a mi pastor, es que a veces veo que es difícil. No es difícil, Arturo. Difícil no lo hacemos nosotros. Y entonces me puso un ejemplo, me dice: cuando Dios nos tomó, es como un diamante en bruto. Y me dices: ¿cómo es el diamante? Pues es una roca, es una piedra. Ahora sí que no tiene nada de hermoso. Y tienes que empezar a golpear y a pulir esa piedra para que brille. Y eso es lo que hace Dios. Dios empieza a pulir nuestras vidas para que llegue un momento en que tu vida brille, en el que realmente vean a Cristo en ti. Ya no a Arturo, ya no a ti como tal, sino que vean a Cristo en ti. Y realmente el que hace ese trabajo es el Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque Él es el que mora dentro de nuestros corazones. Y luego también hay una experiencia definitiva, una experiencia en la cual el Espíritu Santo siempre nos va a dar convicción de pecado, siempre. Esa es una de sus principales tareas, convencernos de que lo que estás haciendo está mal. Si tú no reconoces lo que está mal en tu vida, algo está pasando en tu corazón. Él es el que realmente nos hace ver que estamos haciendo un mal, que no tenemos la actitud que debemos de tener, que no tenemos o no hablamos como debemos hablar. Así que la muerte en el Calvario de nuestro Señor Jesucristo pagó no nomás nuestra deuda de pecado, sino también la transformación en nuestras vidas. A veces me pongo a pensar, si vas a ir al cielo, ¿tú crees que vas a entrar al cielo así como estás ahorita en la tierra? Si tú como creyente, si le entregaste tu vida a Cristo y te estás quejando de la vida, y te estás quejando de las cosas y de todas las situaciones y te estás viendo todo lo malo en vez de estar viendo lo bueno, ¿tú crees que vas a llegar al cielo así? Imagínate que llegues al cielo y le digas a Dios: ¿sabes qué, Dios? No me gusta el cuadro que pusiste en esta casa, ¿no? O le empieces a decir a Dios que no te agrada el lugar donde te puso, ¿no? No vamos a llegar con una actitud correcta. Por eso necesitamos ser transformados primeramente en la tierra, ¿sabes? Tenemos que tener una actitud correcta en la tierra para que cuando lleguemos al cielo, realmente lleguemos al cielo a alabarlo a Él y a darle gracias por el hecho de que nos salvó. Por eso tiene que cambiar tu actitud aquí, no va a cambiar allá. Y Dios no quiere que te vayas con la misma actitud hacia allá. Así que hay algo maravilloso. Dios es el que nos da la vida eterna. Y lo que significa es que nunca pereceremos. Eso es lo que significa la vida eterna. Vas a estar delante de Él. Tal vez hayas asistido a la iglesia por años, pero muchas veces Dios nos lleva a examinar nuestras vidas. Realmente piensa no en lo bueno que has hecho, sino piensa en lo malo que has hecho. Examínate. Y vas a ver desde ese momento, ante la perspectiva de Dios, te vas a dar cuenta de que no estás bien. No es como te ve el hombre, a ver si me ve bien. No, la pregunta es: ¿cómo te ve Dios? Dios está viendo tu corazón. Así que todo lo bueno en tu vida no lo cuestiono. Probablemente hayas hecho muchas cosas buenas, no las cuestiono. Así como Nicodemo pudo haber hecho muchas cosas buenas y Jesús no las cuestionó. Nicodemo le pudo haber sacado una lista de cosas buenas a Jesús, impresionantes. Pero ¿tú crees que necesitamos llegar al cielo para sacarle a Dios todas las cosas buenas que hemos hecho para que podamos entrar delante de Él? No es así.
Nicodemo podía haber tenido una lista de buenas acciones. Y Cristo le dijo, amigo, si tú no naces de nuevo, tus acciones, tus buenas acciones, no sirven para nada. No sirven para nada. ¿Por qué? Porque eso no te lleva delante de Dios. Yo a los 36 años realmente me di cuenta de que necesitaba a un Salvador. Yo creí que tenía una relación con Dios. Y claro que el hombre me pudo haber dicho lo que tú quisieras. Pero te digo una cosa, cuando tomé la palabra de Dios, en ese momento ahora sí que Dios me enfrentó. Y me hizo ver realmente qué estaba pasando con mi vida. Y te digo una cosa, me di cuenta de que mi vida estaba afectada y estaba destruida. Yo pensaba que tenía una relación con Dios, no era así. Así que Dios le habló a mi corazón y realmente me mostró esa necesidad, lo que yo necesitaba. Yo necesitaba de un Salvador, pero no nomás de un Salvador, yo necesitaba que mi vida fuera transformada. Eso es lo que yo necesitaba. Ya no quería ser el mismo Arturo que era. Así que hoy solamente te puedo decir que hay un solo camino para poder llegar delante de Dios. Y Jesús lo dijo, yo soy el camino. Y por esa razón Jesús se presenta delante de Nicodemo. Al ver a Nicodemo, el gran hombre que fue, pensamos en la gente que tal vez nos pueda dar una buena impresión. ¿Por qué? Porque yo he escuchado a muchas personas que han dicho es que este es un hombre honorable, ya sabes, ¿no? Este es un hombre justo, este es un hombre bueno. Mira, eso es a la vista de los ojos de los hombres. Pero Dios conoce lo interno. Tú podrás ver lo externo, pero Dios ve tu corazón. Dios sabe perfectamente que no es cierto, que realmente hemos fallado delante de Él. Y Dios quiere que veamos realmente nuestro pecado, que lo identifiquemos, que nos demos cuenta de lo que está haciendo en nuestras vidas. Y claro que mucha gente lo quiere ver de una manera religiosa. No es así, no es de esa manera. Realmente cuando entra la palabra en tu corazón, cuando realmente le das ese acceso a Cristo, a tu corazón, Él empieza realmente a hablarte a través de la palabra. Es la manera para poder escuchar la voz de Dios. Y la verdad es que todos necesitamos arrepentirnos. Todos necesitamos rendir nuestra vida a Dios si realmente queremos ir al cielo. Te hago una pregunta. Y medita en la pregunta que te voy a hacer. Tal y como es, o como eres, ¿crees que Dios te puede aceptar para que entres al cielo? Así como eres, ahorita. No el que quieras cambiar mañana, porque muchas personas posponen su entrega y tal vez dicen, no es el momento. Tú no sabes cuándo vas a morir. No puedes posponer algo tan importante. Quizás diga, no voy a morir por el momento. Te sientes muy joven, te das cuenta de que tus papás murieron a una edad avanzada o tus abuelos murieron a una edad avanzada y crees que no sea el momento para hacerlo. Mira, en el mundo en el que hoy vivimos, te vas a dar cuenta de que si abres el periódico, murieron niños, jóvenes, adolescentes y adultos. Ahora sí que no hay edad. Y hay otra pregunta que quiero hacerte y quiero que pongas atención. ¿Cuál es tu base para creer que estás listo para poder llegar delante de Dios? ¿Cuál es tu base? Sé lo que piensas. Tal vez estás empezando a pensar lo bueno que eres, ¿no? O las cosas buenas que has hecho, o todo el dinero que tú has dado para poder ayudar a la gente, o todas las personas que has ayudado, o la clase de vida que has tenido, que nunca has estado preso y que nunca has cometido ningún delito. Mira, para Dios todos estamos presos en nuestro pecado.
ahora sí como dicen, siendo esclavos de nuestro pecado. Aunque tú te sientas libre, no estás libre, porque el único que te puede dar la libertad es Cristo a través del Padre. Es el único que te puede dar la libertad, es el único que realmente conoce tu corazón. Esa es la manera que necesitamos nacer de nuevo. Así que esa es la base importante de la aceptación delante de Dios. No es lo que hagamos hecho, no fue lo que hizo Nicodemo siendo un fariseo religioso. Dice el que no naciere de nuevo. Es decir, Jesús no se puso a debatir con Nicodemo. No se puso a debatir. Y a veces la gente lo que hace es debatir cuando uno le está compartiendo o le está exponiendo la palabra de Dios. Y empieza uno a pensar en otras cosas y en otras personas y no estás pensando en ti. Estás pensando en los del Tumbuntú, no sé, es decir, el de otro planeta, por decirlo así, pero no estás pensando en ti. El hombre siempre va a querer justificarse delante de Dios porque no quiere reconocer el mal que ha hecho. Así que todo el mundo, religioso o no, todos tienen que aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Todo el mundo. No hay otra manera. No hay otra persona. Por eso Dios lo envió. La pregunta es, ¿estamos listos o no? Y lo único que nos separa realmente de Dios es no haberle entregado nuestra vida a Jesucristo. Fíjate, hay un versículo maravilloso, dice, el que cree en mí es salvo. El que no cree en mí es condenado. Muy sencillo. No tiene que decirte muchas cosas Dios. Y claro que cuando vemos la palabra de Dios, quiero decirte que la Biblia no nos muestra ninguna buenas obras, ni que el hombre tenga que hacer buenas obras para poder llegar delante de Él. Al contrario, dice que nuestras obras sin Cristo, dice que son trapos de inmundicia. No sirven para nada. Y tú podrás decir, bueno, ¿y todo lo que hice sin Cristo no sirvió para nada? Dice la Biblia, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Así que Dios le dice a Nicodemo en este versículo 3, de cierto te digo. Y es lo mismo que Dios te está diciendo a ti esta mañana. De cierto te digo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Nuestra relación con Dios antes de nacer, realmente éramos enemigos de la fe. Podías haber creído en Dios, pero éramos enemigos de Dios, porque no había una relación con Él. Teníamos una vida distante por nuestro pecado. O estábamos a su favor, o estábamos en su contra. Si vivimos en pecado, estamos en contra de Dios. Si la persona sigue pecando y pecando y pecando, algo está pasando en su corazón. Entonces tal vez no existe esa relación. Y por eso Dios muchas veces nos lleva a eso, a examinar. Cuando me pongo a ver todas las iglesias en las cuales están en el libro de Apocalipsis, esas 7 iglesias de las cuales habla Juan, muchas iglesias eran creyentes, ¿sabes? O se decían creyentes. Pero no era así. Por eso, en una de las iglesias decía, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es Apocalipsis 3:20. Era una de esas iglesias. Oye, entonces ¿no eran creyentes? No. No le habían entregado su vida a Cristo. Podían creer en Dios. Podían creer a su manera. Pero no es así. No es a tu manera. Tiene que ser a la manera de Dios. Cuando nacemos de nuevo, hay un cambio en nuestra relación con Dios. Realmente no hay una senda neutral. Porque Dios no viene aquí a dividir. O realmente eres o no eres. La Biblia dice, o eres frío o eres caliente. Si eres tibio, te vomitaré de mi boca.
O realmente crees o realmente no crees. Pero no puedes estar jugando con esa relación, no puedes estar jugando con esa situación, porque estás hablando de tu vida eterna. No puedes jugar con eso. O caminamos por la senda de Dios, o caminamos por la senda del mundo. Tú decides por dónde quieres caminar. Hoy vemos cómo hay naciones que han dejado a Jesucristo, que han dejado a Dios. Fíjate qué impresionante. Los lugares donde más se predica el Evangelio es en los lugares donde más se ataca la palabra de Dios. Y uno de esos lugares es Estados Unidos, ¿sabes? Y recuerdo que hubo una entrevista a una de las hijas de Billy Graham y le preguntaron que por qué le estaba sucediendo lo que le está sucediendo a Estados Unidos, ¿cuál era la razón? Y ella contestó muy sabiamente, dice, la razón es que sacaron a Dios del Congreso, sacaron a Dios de las universidades, sacaron a Dios de las escuelas, sacaron a Dios de los hogares, sacaron a Dios de sus vidas. Por eso está sucediendo lo que está sucediendo. Muy sencillo, ¿verdad? Claro. Vemos lo que sucede cuando una persona no quiere a Dios en su vida. En segundo lugar, hay un cambio en nuestra posición. Antes estábamos separados de Dios, separados de Cristo. Pero al nacer de nuevo, termina esa separación. Y vamos a ver lo que dice Juan en el versículo 16, o mejor dicho, capítulo 16, el versículo del 8 al 11. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, cuando Jesucristo venga, le va a hacer ver al mundo su pecado, justicia y juicio. Dice, de pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo, oye, ¿de quién está hablando? De Satanás. Por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Quiere decir, Cristo vino a juzgar el pecado. Satanás ya está sentenciado, ¿sabes? Pero las personas que no creen van a tener que ir a un juicio. ¿Y sabes quién va a poner la sentencia? Cristo, no Dios. Cristo es el que va a juzgar. Así que o somos parte del reino de Dios, si realmente somos hijos de Dios, si realmente eres hijo de Dios, la Biblia dice que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y en ese momento, cuando llegues al cielo, lo primero que va a hacer Dios es abrir ese libro para ver si tu nombre está escrito en ese libro. Tiene que estar grabado con la sangre de Jesucristo, no por un tiempo, sino para siempre. Por eso quiero decirte que la salvación no se pierde. Dios sabe perfectamente que tenemos una naturaleza pecaminosa. Dios lo sabe. Pero la Biblia dice que nos podemos acercar confiadamente a Él, pidiéndole perdón de pecados. Y Él es fiel y justo para hacerlo, para perdonarnos. Tal vez o puedas opacar al Espíritu con tu pecado, pero el Espíritu ya no sale. Hay algo seguro: al pecar contra Dios después de ser salvo, el Espíritu que realmente mora en ti nos convence de que sigues pecando. Nos convence que no estás en la verdad. Y ¿sabes qué es lo más triste? Te hace sentir mal. ¿Y sabes qué es lo que sale? El Espíritu no, pero Dios te quita la paz. No puedes tener paz viviendo en pecado.
No puede haber gozo viviendo en pecado. No puede haber felicidad viviendo en pecado. También hay un cambio de actitud. Y Pablo le dice a los Corintios en el capítulo 1, 22, el cual también nos ha sellado. ¿Por qué? Porque te has casado con Jesucristo y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Hoy la gente se divorcia muy fácilmente. Hoy la gente puede decirle a su pareja, ya no te amo. Es más, puedes haberle entregado tu vida a Cristo y tal vez tú le digas a Cristo, ya no te amo. Él no cambia su actitud. La Biblia dice que Él te seguirá amando. ¿Por qué? Porque hubo un pacto. Y cuando nosotros hacemos ese pacto con Dios a través de su Hijo, no hay nadie que lo pueda romper. Tú puedes tratar de romperlo, Dios ya no puede. Así que no podemos ser salvos sin que haya un cambio de actitud. Y este año quiero que hagas eso. Examínate. Date cuenta si hay un cambio de actitud o sigue siendo el mismo, o tu vida no ha cambiado. Tiene que suceder algo cuando nacemos de nuevo. Y cuando naces de nuevo ocurre lo siguiente: el Espíritu Santo cambia nuestra actitud, cambia nuestra forma de pensar, cambia nuestra forma de hablar y luego cambia nuestro destino. Claro, esa es la manera en que Dios nos afirma y nos confirma. Mientras más nos acercamos a nuestro destino, más vale que estemos seguros a dónde vamos a ir. Escucha lo que dice Juan en el capítulo 5, 24. El que oye mi palabra, hoy la estás escuchando. Hoy estás escuchando la palabra de Dios. Y cree al que me envió, o sea, en Dios, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Piensa en esto. ¿Cuántas personas han rechazado a Jesucristo? Muchas. Yo ahorita te puedo decir que en diciembre, que ese mes realmente lo uso mucho, digo, todo el tiempo comparto la palabra, en todo tiempo comparto un folleto, pero ese mes es donde más me gusta hacerlo, porque pues es el mes en el que la gente de alguna manera está consciente de que se va a celebrar el nacimiento de Jesucristo. Te digo algo, me dio mucha tristeza ver cómo mucha gente lo rechazó. Me dio tristeza cómo mucha gente no quiso más. Hubo quienes sí escucharon. Pero si me pongo a hacer cuentas, me voy a dar cuenta de que hay más personas que no lo hicieron que las que lo hicieron. Apocalipsis 20:15 dice: el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Dios no manda a nadie al cielo, Dios no manda a nadie al infierno. Si tu nombre no está escrito en ese libro, no vas a tener acceso al cielo. Y como Jesús se lo dijo a Nicodemo, ni vas a entrar, ni lo vas a ver. Todos necesitamos nacer de nuevo. Piensa cuán maravilloso es Dios. No solo nos salvó, no solo hemos nacido de nuevo, Dios realmente quiere que estemos seguros de que el día que tú partas, abras tus ojos delante de Él. Si vives en pecado, entonces quiere decir que nunca le has entregado tu vida a Cristo. Si sabes que no has nacido de nuevo, o si piensas o lo crees,
pero no estás seguro. Mira, sea lo que sea, tú tienes que resolver eso hoy. Es una decisión que tú tienes que tomar. O le crees a Dios o no le crees a Dios. No juegues con tu salvación. No juegues con eso. ¿Por qué razón? Porque es muy importante para Dios. Y así como lo fue para Nicodemo, no dudo que Nicodemo le haya entregado su vida a Cristo. ¿Por qué razón? Porque primero lo escuchó, luego lo defendió, y luego no le interesó lo que dijeran los fariseos o los sacerdotes o los saduceos. Fue a pedir el cuerpo de Cristo delante de Pilatos. Nicodemo estuvo cuando enterraron a Jesucristo en ese lugar. Él estuvo presente. En ese momento vemos que él tomó esa decisión de haberle entregado su vida a Cristo. Cuando Nicodemo estaba viendo a Jesucristo en la cruz y él estaba viendo que él estaba muriendo, Nicodemo en ese momento también murió. Y cuando Cristo dijo consumado es, en ese momento Nicodemo vivió. En ese momento Nicodemo estaba vivo delante de Dios, porque había tomado la decisión de entregarle su vida a Cristo. Voy a terminar esta plática con una oración. Recuerda que solamente Dios conoce los corazones. Solamente Dios sabe cómo está tu vida. Dios quiere realmente que tú nazcas de nuevo. Vamos a orar. Padre maravilloso, gracias te damos por tu palabra, Señor, tan sencilla, tan práctica, tan maravillosa. Gracias, Padre, te damos por esta conversación que hoy tú nos enseñaste a través de Jesucristo y Nicodemo. Y nos haces ver claramente cómo estamos nosotros delante de ti. Ahora entiendo, Señor, perfectamente lo que es nacer de nuevo. Ahora entiendo lo que es una nueva vida, Señor. Y en este momento, Padre, te pido que el Espíritu Santo le dé convicción de pecado a las personas que todavía no han tomado esa decisión de entregar sus vidas. Hazles ver claramente cómo está su situación delante de ti. Y haz que ellos reconozcan que están perdidos. Y que lo único que tienen que hacer es pedirte perdón, arrepentirse de todos sus pecados y reconocer que la sangre de Jesucristo, que fue derramada en esa cruz, es lo único que puede limpiar la mancha de mis pecados. En este momento, tú tienes que tomar la decisión de abrirle la puerta de tu corazón y pedirle que Él entre en ti, que Él gobierne tu vida, que tú quieres realmente ese nuevo nacimiento. Bájate de tu trono, deja de estar gobernando tu vida y deja que Jesucristo lo haga. Él es el único que puede cambiar tu mente. Él es el único que puede cambiar tu corazón. Si tú se lo pides, Él lo hace. Y todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Me das libertad en la adversidad,
Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Antes de nacer, escogido fui por tu gran amor. Volví a nacer, pertenezco a ti. Tu sangre